Bueno, recibimos a nuestros siguientes disertantes, el licenciado Sebastián Miranda y el profesor Jorge Flores. Licenciado Sebastián Miranda, licenciado y profesor en Historia, catequista, especialista en Historia Militar Contemporánea y diplomado en Comunicación para la Defensa. Ha escrito más de 14 libros sobre historia militar y 80 notas sobre historia y geopolítica. Entre los libros se destacan Los secretos de la tablada, La última acción armada de la guerrilla en Argentina, Cronología del terror en Argentina, San Martín inédito, La guerra del Atlántico Sur, Los mitos de malvinizadores y estrategias para su recuperación. Es integrante de la unidad Análisis de la revista Defensa y Seguridad. De hace 30 años ejerce la docencia en distintos niveles, universitarios, terciarios y secundarios. Actualmente el licenciado Sebastián es perito histórico en la causa por la canonización del coronel argentino del Valle Larrabure. Lo acompaña el profesor Jorge Martín Flores. Es profesor de Historia con trayecto en Ciencias Sociales, egresado del Instituto Superior del Profesorado, presbítero Dr. Antonio Sáenz de Loma de Zamora. Ejerce la docencia hace 13 años en distintos institutos de formación educativa del nivel secundario. El profesor Jorge Flores es diplomado en Conducción y Liderazgo sanmartiniano por la Escuela Superior de Guerra Conjunta. Es miembro del Instituto de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de la localidad de Loma Zamora. Es vicepresidente de la Asociación Civil Movimientos Jóvenes por Malvinas. El profesor Jorge Flores también es colaborador de la Asociación Civil Malvinas, Educación y Valores, conformada por veteranos de guerra de Malvinas, junto a quienes ha brindado charlas formativas para docentes en distintos institutos terciarios y secundarios. El profesor Flores también es miembro de la Asociación Docentes por Malvinas, Julio Rubén Cao, y docente colaborador en la Diplomatura Universitaria Malvinas, Educación y Soberanía del Instituto Elevan. Ha brindado diversas charlas y conferencias relacionadas a la historia hispanoamericana, Argentina en centros de formación terciaria, institutos de investigaciones históricos y filosóficos. Así que recibimos a ambos con un fuerte aplauso. Estarán a cargo de la conferencia que tiene bajo título Arquetipos hispanos en el Río de la Plata. Muchas gracias. Bueno, agradecemos la presentación en este lugar tan querido, donde hace exactamente 5 años presentamos también la biografía del coronel Zeinaldini. Así que es un lugar muy especial para mí, el Colegio San Pablo, el poder compartir con mi amigo Jorge Flores, y agradezco al Instituto Elevan la invitación. Estamos con una cosa maratónica, presentar la vida de Hernán Darias en 20 minutos. Vamos a tratar de ser lo más breves posible como para que genere el interés en ustedes después conocer a esta persona. Quienes nos precedieron en las presentaciones hablaban de la hispanidad, ¿no? Cómo esa hispanidad que se genera obviamente en la península ibérica viene a América. Y América va a tener 2 representantes, entre los muchos, hoy vamos a hablar de 2, de lo que es ese espíritu formado a lo largo de toda esa historia que también describió Brady Obeid durante siglos en la península ibérica. Uno de ellos es Hernando Arias de Saavedra, que lo conocemos como Hernán Darias. Nos ubicamos rápido en el contexto histórico. Esa niñez, él lo tenemos naciendo, ubicándolo geográficamente en la ciudad de Nuestra Señora de la Asunción. En realidad era un pueblo grande, ¿no? Con no más de 600 habitantes, en 1564. No está exacta la fecha de nacimiento, pero sí sabemos el año. Donde aprende las nociones básicas que daba la educación de la época. Obviamente a leer y escribir, gramática, matemática, religión, todo lo que tiene que ver con la doctrina cristiana, y en un lugar donde había mucho contacto entre estos 3 elementos claves para la formación de la identidad de Hispanoamérica. El español, el nacido en la península ibérica, el criollo, que es el nacido en América, el indígena, después estarán también los esclavos y un sinnúmero de variantes que van a ir apareciendo merced a lo que es ese espíritu que tiene el español de ir mestizándose con los habitantes locales y con todos los grupos sociales, étnicos que van a ir viviendo. ¿Cómo lo vamos a presentar? Como un hombre completo. Con este perfil fue un verdadero estadista, fue guerrero, fue evangelizador, fue economista, fue fundador, fue defensor de la frontera del Imperio Español, fue un hombre que aspiró a la conversión de los indígenas, a la conversión de muchos españoles que se habían de alguna manera olvidado de lo que era el sentido religioso, y también fue un guerrero. Vamos a trabajar estos aspectos en 20 minutos. Lo ubicamos
como un personaje muy importante. Pensemos que eran los vecinos, el hombre que tenía familia, armas, caballo, un trabajo estable, el que elegía a las autoridades. Fíjense que fue gobernador del Río de la Plata y Paraguay en 4 periodos. Teniente gobernador, que es una especie de sub o vicegobernador en estos periodos, fue teniente gobernador de Cuyo, teniente gobernador de Corrientes y teniente gobernador de Santa Fe. Esto lo elegía la gente en la forma de gobierno verdaderamente representativa que se expresaba a través de los cabildos, así que eran los propios vecinos los que lo elegían. Si lo vemos en el primer perfil a él como guerrero, pensemos que él, después de cursar los primeros estudios en Nuestra Señora de la Asunción del Paraguay, a los 14 años participa en una campaña contra los indígenas y lo arman capitán en el campo de batalla, apenas con 14 años. Un año más que lo que fue el bautismo de fuego de San Martín, que fue a los 13 años. Ahí en 1589 va a tener un derrame cerebral, ¿no? Por eso en las imágenes que hay de él se le ve la cara como un poco torcida. ¿Sí? De hecho, hasta sus enemigos esto lo usaron para tratar de destituirlo, porque decían, bueno, este hombre que está medio sordo, que no tiene plenas funciones en el cuerpo, no puede gobernar. Y fue gobernador intendente durante 4 periodos, más todo lo que vimos anteriormente. Fíjense la capacidad que tendría este hombre, ¿no? Y ahí va a realizar diversas campañas contra los indígenas. Con los indígenas con los cuales había buena relación y se los podía evangelizar y había buen trato, se lo hacía. Con los que se resistían a todo tipo de buena relación con el español, con el criollo, se les hacía la guerra. En el caso que era indispensable, siguiendo estos principios de la guerra justa. Y también va a ser el que de alguna manera, en forma realmente providencial, va a prender las luces de alarma y va a tomar las primeras medidas frente a lo que van a ser las líneas de avance portugués a partir de 1628 con las bandeiras, que son las expediciones que van a capturar indígenas para llevarlos como esclavos a San Pablo y que van a ir arrasando con todo lo que son las misiones que estaban en el estado de Río Grande, en el actual estado de Río Grande do Sul en Brasil, que por la línea de Tordesillas era territorio que pertenecía a España. Van a avanzar también sobre las misiones en el Paraguay hasta que van a llegar hasta el río Uruguay. En el río Uruguay van a querer pasar a la margen oriental, pero van a ser detenidos en la primera gran batalla por la soberanía nacional, que es en 1641, la batalla de Bororé. Y posteriormente en esa misma línea de defensa van a ser detenidos en la invasión posterior de 1816 por Andrés Guacurarí Artigas, por Andresito. Además de guerrero, permanentemente estuvo en esta zona guerreando contra los portugueses, contra las tribus rebeldes, va a ser fundador, ¿sí? Se le atribuye en 1585 la fundación de Concepción del Bermejo, en 1588 la de Santa Fe de la Vera, las 7 Corrientes. El gran polo era Nuestra Señora de la Asunción. Pensemos que en 1536 se funda, es una discusión entre los historiadores si la fundación de Pedro de Mendoza llegó a fundar una ciudad o no. Y en 1580 con Garay, él estaba casado con una hija de Garay, se funda definitivamente Buenos Aires. Bueno, en el medio empiezan a aparecer poblados para servir como nexo entre Asunción, que está al norte, y Santa María de los Buenos Aires, Puerto de la Santísima Trinidad, que está al sur. Fíjense cómo sigo bastardeando el espíritu de la hispanidad, borrando los nombres religiosos. Santa María de los Buenos Aires, Puerto de la Santísima Trinidad, no es Asunción, es Nuestra Señora de la Asunción. Entonces, eso también es parte de nuestra identidad hispana, ir recuperando los nombres tal cual los pusieron los españoles, que no era para quedar bien que lo hacían, había un profundo sentido religioso en estas personas. ¿Sí? Establece pueblos en Concordia, Paysandú, Salto, Montevideo. Pensemos todos estos nombres que son de ciudades actuales, quién es el fundador y el padre de estas ciudades. Va a llegar incluso en 1604, con su discapacidad y todo, a hacer una expedición a la Patagonia, que llega hasta el río Colorado. Recorre entre ida y vuelta 2.500 kilómetros, pese a las dificultades físicas que tenían. Fue también economista, ¿sí? Hasta ahora lo tenemos como guerrero, lo tenemos como fundador y fue economista. El eterno problema de la Argentina, la lucha entre el proteccionismo y el liberalismo económico. ¿Qué pasaba? Los contrabandistas portugueses y británicos, los que siempre fueron enemigos de la hispanidad, los que fueron enemigos de España, los que son enemigos actuales, Gran Bretaña es enemigo histórico de España y de la Argentina, introducían, sobre todo a partir de la línea de avance de la banda oriental, el contrabando. Y eso
era favorecido por las autoridades de Buenos Aires, pero destruía la economía del interior. Durante los 4 gobiernos que él estuvo dirigiendo los destinos de esta región desde Nuestra Señora de la Asunción, promovió permanentemente la industria artesanal, la miel, los licores, todo lo que es industria maderera. Prácticamente esto es poco conocido, pero el padre de lo que es la industria naval en la Argentina y en la zona del Río de la Plata y el Paraguay fue justamente Hernandarias, con la construcción de buques, fabricaba tejas, molinos harineros, telares, pólvora, municiones, todo lo que los cultores del liberalismo económico querían comprar al exterior para que los que se llevaran la ganancia fueran los británicos y los portugueses, Hernandarias lo quería producir acá. Y eso evidentemente lo generó un choque permanente con las autoridades de Buenos Aires, que muchas, como recibían unas comisiones por estos productos que llevaban de contrabando, no lo querían eliminar. En cambio, él favoreció el proteccionismo. Dijo, primero es la producción nuestra, en Buenos Aires, en Nuestra Señora de la Asunción y en todos estos lugares intermedios, como nacieron en su momento Santa Fe, Corrientes, los poblados en las costas del Paraná y el río Uruguay. Por eso también fue muy importante para el incipiente desarrollo de las industrias nacionales, que después, a partir de la llegada de los Borbones, con el liberalismo económico, van a empezar a recibir un proceso sistemático de demolición para que la ganancia a dónde vaya, al extranjero y no para los pobladores locales. Bueno, eso le generó a Hernandarias. Gran parte de las difamaciones contra su figura provienen de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque justamente estaban en contra del proteccionismo que él encarnó. Fue un gran protector del indio, fue un gran evangelizador y un gran protector del indio. Cuando el indio no se reducía y hacía la guerra al criollo y al español, lo combatía. Pero mientras no lo combatiera, él se ocupó especialmente de estas cuestiones, de luchar contra los indios rebeldes, castigar a los encomenderos. Esta es una institución que viene de la península ibérica. Cuando se tomaba, digamos, prisionero un grupo de musulmanes, se le entregaba al encomendero, que recibían encomienda a esos musulmanes, ¿para qué? Para que trabajaran para él y a cambio los vestía, se encargaba de la educación, de la conversión y de la evangelización. Esta institución llega a América. O sea, el sentido de la encomienda no es negativo, pero ¿qué pasaba? Había gente que no tenía escrúpulos, explotaba a los indígenas, pero no les daba nada a cambio. Por eso la mejor forma de combatir los abusos de los encomenderos fue el reemplazo gradual de la encomienda por el sistema de misiones, la cual, como venían diciendo quienes me precedieron, lo encarnaron fundamentalmente los jesuitas, pero anteriormente también ya los mercedarios y los franciscanos. Por eso también entendemos que hubo encomenderos que estuvieron en contra de Hernandarias. Promulga la reglamentación para la protección de los indígenas y la va actualizando permanentemente. La legislación que llegaba a España necesitaba una actualización de acuerdo a la realidad americana y él se preocupó especialmente por eso, ¿sí? Estableció, pensémoslo comparándola con la legislación laboral actual, que los indios hasta los 15 años los varones y hasta las 13 las mujeres no tenían que trabajar. Si un marido, si un indígena varón era llevado a un lugar, la mujer lo acompañaba y tenía que hacer tareas livianas. Lo que él fue, digamos, un desarrollador de lo que llamaríamos una verdadera legislación social para la protección del indígena, pero también del criollo y del español en América. Se va a unir con una figura clave en el proceso de evangelización del Paraguay, que es Fray Luis Bolaños, que va a ser de alguna manera, junto con Hernandarias se va a complementar muy bien. Va a fundar Italia, Guarón, San José de Cazapá y Yutí, ya son misiones. Pensemos que de los 13 pueblos fundados en la zona del Río de la Plata y Paraguay por Bolaños, 8 fueron con la colaboración directa de Hernandarias. Se le atribuyen 8 de esas 13 fundaciones. ¿Con qué función eran esas fundaciones? Para poder evangelizar. En 1605 hace el sínodo de Asunción y se empieza a evangelizar a partir de un catecismo en lengua guaraní que es establecido por el padre Bolaños, fundador tanto de poblados comunes como de misiones con el fin de evangelizar, de convertir a los indígenas. ¿Sí? Fomentó las reducciones, construyó iglesias, reconstruyó todo lo que era la Catedral de Asunción, que estaba muy deteriorada, construyó ermitas, reparó iglesias en toda la zona de Corrientes. No sé cómo venimos con el tiempo, vengo corriendo, pero vamos a tratar de seguir sintetizando. Fue calumniado permanentemente, lo trataron de echar del cargo, pero no pudieron. Y no pudieron por la eficacia de él en todos estos roles, ¿sí? Pasó a residir los últimos años en Santa Fe, donde ya poquito tiempo antes de morir le llegó la orden desde la corona
de empezar a luchar contra lo que son los avances de los portugueses. Estas banderas que habían empezado en 1628 y empiezan a correr la línea de Tordesillas, el primero que había llamado la atención sobre esto era él. Había una connivencia entre las autoridades españolas, puntualmente el gobernador Céspedes de Jería, que estaba casado con una portuguesa que residía en Río de Janeiro, y él denuncia esta connivencia que implicaba la pérdida de territorios para España, la despoblación y la esclavitud para los indios guaraníes. Lo denuncia y el rey lo que le pide es que él se haga cargo de esa defensa. La realidad es que él ya estaba muy grande, ya no estaba en condiciones físicas, pero designa una especie de teniente para que se encargue de esta función. Y las primeras resistencias frente a esos avances de las malocas van a venir de parte de Hernán Darias. Él va a fallecer en 1631 en Santa Fe y los restos descansan en Callastá junto a su esposa Jerónima Contreras. Él era de un linaje de descendiente de conquistadores y hoy encontramos sus restos justamente en la ciudad de Santa Fe. En estos, no sé del tiempo, me he perdido un poquito de cuánto he tardado, pero la idea es presentar este arquetipo. ¿Por qué arquetipo? ¿Por qué enlaza directamente con lo que decía el padre Hidalgo? Porque ese espíritu formado a lo largo de, especialmente forjado a lo largo de la Reconquista en la península ibérica, se trasladó a América. Y Hernán Darias representa lo que fue el espíritu español en América. ¿Por qué lo digo? Porque era hijo de conquistadores, era hijo de hidalgos, era criollo, había nacido acá. Y esa fuerza enorme de voluntad, producto de esa educación que recibían los españoles y que se trasladó a América, es lo que reflejó él. La unión entre el español, el criollo y el indígena. Gobernador, guerrero, fundador, evangelizador, economista, estadista. Eso fue Hernán Darias, arquetipo de la cristiandad. Muchas gracias. Me quedé un poco alto y me dejó la vara alta. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya no sé ni qué hora es. Bueno, para mí es un placer estar acá invitado por Gabriel Camini, por el Instituto Elevan, y compartir mesa con el amigo Sebastián Miranda, que no solo es un gran historiador, también un gran cocinero, doy testimonio de eso. Es un honor inmenso. Muy bien. Mientras tanto, presentamos el tema y el título. Otro arquetipo de la hispanidad aquí en el Río de la Plata. Don Pedro de Ceballos, Cortés y Calderón, llamado por muchos como el último resplandor de la gloria de España en América. Dice el poeta argentino don Leopoldo Marechal: has de saber que quien recibe un nombre recibe un destino. El 26 de abril de 1715 nacía en Cádiz, España, Pedro Antonio Francisco de Ceballos, Cortés y Calderón, en el seno de una familia tradicional castellana. Por línea paterna descendía de Recaredo, rey que con su bautismo dio inicio a la cristiandad en España, como hemos visto, y por lo tanto al estilo español de cristiandad que denominamos hispanidad. Por línea materna, en sus venas corría la sangre del conquistador de México y libertador de pueblos indígenas, don Hernán Cortés. La vida de don Pedro estuvo consagrada a la milicia. A los 15 años inició su vida castrense, siendo educado en el Seminario de Nobles de Madrid. En 1730 alcanzó el grado de subteniente. En 1739 el de capitán de infantería del Regimiento de Órdenes de Cataluña, reorganizado, financiado y costeado de su peculio, por lo cual recibió del rey el nombramiento de coronel del regimiento y caballero de la Real Orden de Santiago. Era el año 1741 y don Pedro tenía entonces 26 años. Actuó valerosamente en las guerras por la sucesión de los tronos de Austria y Polonia, libradas en suelo italiano, recibiendo en 1744 en el campo de batalla el ascenso a brigadier y en 1747, por su comportamiento de extremo valor, fue nombrado mariscal de campo. Tenía entonces 36 años. La historia nos da el testimonio de que sus dotes de militar se combinaron
en amalgama perfecta con su talento de conductor y líder político, plasmando en el Río de la Plata sus dotes de estadista en un contexto crudo y difícil en el cual le tocó desempeñarse como gobernador primero y como virrey después. No se puede comprender el accionar de Ceballos en el Río de la Plata sin antes desarrollar someramente los antecedentes y el marco histórico en el cual le tocó desempeñar sus labores y funciones políticas y militares. Para ello, necesariamente debemos hacer referencia a esta secular disputa hispano-portuguesa en América, que en líneas generales podemos decir que comienza a partir del siglo XV con la expansión ultramarina de ambas potencias europeas, que se intenta zanjar a través del Tratado de Tordesillas, luego el descubrimiento de América, pero que, como dijo muy bien el profesor Sebastián Miranda, esta línea de Tordesillas va a ir corriéndose cada vez más hacia el occidente para alcanzar su punto cúlmine de conflicto y de tensión en la llamada Manzana de la Discordia, la Colonia del Sacramento. Podríamos preguntarnos, ¿por qué la fundación de la Colonia del Sacramento? Fue un constante anhelo portugués, dijimos, desconocer el Tratado de Tordesillas y expandir su influencia en la zona del Río de la Plata. Y la colonia constituye así un enclave estratégico, tanto militar como comercial, que en manos de los portugueses fue la base de penetración del contrabando en la zona y el modo de revivir la economía de Río de Janeiro, explotando el abundante ganado vacuno disperso en la banda oriental y creando una cabeza de playa que permitiera a Portugal y su aliada incondicional Inglaterra tener punto de dominio que permitiese el control de nuestro Río de la Plata. Existe una cronología básica de acontecimientos en el Río de la Plata que no podemos dejar de mencionar tampoco, junto a las transformaciones del contexto internacional, tanto bélico como diplomático, que colaboraron o perjudicaron directamente en el desarrollo de esta tensión y este conflicto. Acá voy a seguir un autor que es José Torre Reveló, que en su obra Historia de la Colonia del Sacramento, muy breve, esto está dentro de la voluminosa obra dirigida por el doctor Ricardo Levene, Historia de la Nación Argentina, en donde sucintamente paso a enumerar algunos puntos, no nos vamos a detener en todos, pero sí en algunos, vamos a hacer alguna mención especial, una vez que los he terminado de leer y pasar revista de cada uno de ellos. Bien, los portugueses fundan en 1680 la Nova Colonia del Sacramento y son atacados y rendidos por fuerzas enviadas por el gobernador de Buenos Aires, José de Garro. Ante ello, la corte portuguesa protesta y pide la devolución de la Colonia del Sacramento, cosa que se logra a través del Tratado de Badajoz. En 1701, por el Tratado de Alfonsa, España renuncia a la colonia, limitando la expansión terrestre a Portugal más allá del alcance de un tiro de cañón. Entre los años 1702 y 1707 va a tener lugar un evento de gran trascendencia a nivel de política internacional, que es la Guerra de Sucesión Española, que va de 1702 a 1713, que a continuación pasaré brevemente a desarrollar. Y en 1703 tenemos tratados anglo-franceses también de gran importancia, anglo-portugueses, que van básicamente a someter a Portugal bajo la esfera de dominio y control británico. En 1706, después de ser asediados los portugueses durante 6 meses, van a evacuar la colonia de Sacramento, que queda nuevamente en manos de España. Por el Tratado de Utrecht de 1713 es devuelta la colonia de Sacramento a los portugueses. Nuevo asedio a la colonia de Sacramento de 1735 a 1737 y con el Tratado de 1750 de Madrid o de Permuta, la colonia de Sacramento en manos españolas, va a quedar, en manos españolas, y a cambio España va a donar sus 7 pueblos de las misiones en manos portuguesas. Esto va a desencadenar acá en el Río de la Plata llamada Guerra Guaranítica de 1753 al 56, y a nivel internacional
va a estallar la llamada Guerra de los 7 años, entre los años 1756 y 1763. Y acá va a empezar a asomar la figura de don Pedro de Ceballos, ya como gobernador en el Río de la Plata, en donde va a planificar, hay un proyecto, un plan de guerra total contra el Brasil. No se andaba con chiquitas, don Pedro. En 1762, bajo la conducción de don Pedro de Ceballos, gobernador de Buenos Aires, la colonia de Sacramento es rendida otra vez por los españoles, y esta resistencia y victoria española también va a tener una gran importancia histórica, porque también se van a enfrentar a la primera invasión inglesa al Río de la Plata, que no fue en 1806, sino que fue en 1763. Y también se tuvieron que ir con el rabo entre las patas. Por el Tratado de París de 1763, la colonia de Sacramento es devuelta a los portugueses. Finalmente, va a tener lugar entre los años 1776 y 1777 la expedición de don Pedro Ceballos, ya primer virrey del Río de la Plata, a la colonia de Sacramento, con su consecuente rendición de la colonia, y el cese al fuego con el Tratado de San Ildefonso, en donde Colonia queda en manos españolas. Básicamente, perdón por atosigarlos con fechas, pero era necesario hacer este pequeño panorama para observar esto. Fue sin duda alguna la colonia de Sacramento una manzana de la discordia, un lugar de idas y venidas, de grandes contradicciones también, porque lo que se conquistaba a través de las armas, la diplomacia solía tirarlo atrás y perderlo políticamente. Pero bien, este eterno conflicto entre ambas coronas en estas zonas, podemos decir que hasta la creación de Virreinato Río de la Plata en 1776, también es manifestación de las pretensiones británicas en nuestras tierras. Bien, vamos a desarrollar algunos puntos que mencionamos anteriormente para después adentrarnos a la gestión de Ceballos como gobernador. Bien, en primer lugar vamos a mencionar en líneas generales lo que fue la Guerra de Sucesión Española, año 1700, muerto el rey Carlos II de España, sin dejar descendencia. Hay un conflicto entre dos pretendientes a la corona. Uno era miembro de la dinastía Borbón y otro miembro de la dinastía de los Habsburgo. Por parte de la dinastía Borbón, que era de origen francesa, era Felipe de Anjou, que era ni más ni menos que el nieto del rey Luis XIV, aquel que dijo «L'État c'est moi», el Estado soy yo. Y que cuando se entera de la posibilidad de que que era candidato básicamente al trono, su nieto, va a decir, ya no existen Pirineos entre nosotros. Bueno, esto genera una alarma tremenda en Europa, especialmente sin dudas en Gran Bretaña, que va a buscar el modo de ponerle un coto a la cuestión. Dijimos que había otro heredero, que ese era el Habsburgo Carlos, archiduque de Austria, ¿sí? Pero bueno, la guerra va a estallar cuando definitivamente Felipe de Anjou, que va a asumir con el título de Felipe V de España, va a dar inicio a la dinastía borbónica en América, con ello el absolutismo, podemos decir, monárquico en España, y lo que después se va a transformar en despotismo ilustrado. Esto va a generar que, desde Alemania se le declare la guerra a España, apoyado por Inglaterra, Holanda y Portugal. Bien, en 1703, en este marco, de este contexto, se van a firmar estos tratados, como dijimos, de gran trascendencia entre Portugal y Gran Bretaña, porque van a convertir a Portugal básicamente en una dependencia, primero política y después económica, de Gran Bretaña, especialmente el Tratado de Methuen, que acá tenemos... voy al revés, ahí está. El Tratado de Methuen, ¿sí? Que va a ser un pacto comercial, pero que va a dejar básicamente la economía portuguesa y en manos británicas. Y Portugal se va a convertir en los hechos en una dependencia británica y a través del Brasil va a ser utilizada como base de operaciones en el continente americano. En 1704, en este marco bélico, España le declara la guerra a Portugal. En octubre del mismo año, el sargento mayor Baltasar García Ros, con el auxilio de 4.000 indígenas de las misiones jesuíticas,
guaraníes, reconquista la colonia de Sacramento. En 1707 va a tener lugar el Tratado de Paz de Utrecht, y Utrecht va a ser definida por uno de los máximos historiadores argentinos del revisionismo histórico, don Julio Irasusta. La Paz de Utrecht fue el primer paso de gigante dado por Inglaterra en el camino de la preponderancia mundial. ¿Cómo fundamentamos esto? Bien, a través de este tratado, Felipe V de España renuncia a sus derechos sobre la corona de Francia, conserva España y sus posesiones americanas, pierde los Países Bajos españoles, actual Bélgica, el milanesado, Cerdeña, el reino de Nápoles, cede el Peñón de Gibraltar, también otro conflicto secular, a Inglaterra, y entregó Sicilia al duque de Saboya, reconocido como rey de Cerdeña. ¿Qué obtiene Inglaterra a cambio? Inglaterra retiene Gibraltar, ocupado durante la guerra, la isla de Menorca con su importante puerto de Mahón, impuso a Francia la demolición de la plaza de Dunkerque y la entrega a la península de Acadia, Terranova y la bahía de Hudson en América del Norte, y obtuvo el derecho a comerciar e introducir esclavos en Hispanoamérica por el término de 30 años, en virtud del Tratado de Asiento. Entonces, los tratados de Utrecht le dieron la preponderancia mundial, como dijimos a Inglaterra, que se decidió a construir un imperio de ultramar, mientras trataba de mantener el statu quo, es decir, el equilibrio en el continente europeo, pero como garantía de su propia seguridad. Muy bien. En 1715, la colonia de Sacramento va a pasar nuevamente a mano de Portugal, ¿sí? Y esto va a llevar a una respuesta también. No se va a materializar en los hechos, pero sí en denuncias importantes a través del gobernador de Buenos Aires, Mauricio de Zavala. No va a ir en contra de la colonia directamente, pero va a ser Zavala quien el 28 de abril de 1728 funde la ciudad de Montevideo. Es más, en uno de los frecuentes rozamientos con los portugueses de la colonia, le dice al mariscal Fonseca estas palabras: las órdenes que tengo del rey son de mantener la mejor correspondencia, como lo he practicado, más para defender el país hasta perder la vida, no necesito ninguna correspondencia. Bien, siguiente cuestión para ubicarnos en tiempo y espacio, es el famoso Tratado de Madrid o de Permuta, también conocido, llamado por el historiador argentino salesiano, el padre Cayetano Bruno, cuya obra también es inmensa para la historia de la hispanidad. El padre Cayetano Bruno lo llama el descalabro, ¿no? Siendo es un acto de locura. Básicamente, ¿qué hace España a través de esto? Habíamos dicho, ¿no? Obtiene Colonia de Sacramento a cambio de 7 pueblos de las Misiones. O sea que, como habíamos dicho en principio, la Colonia de Sacramento estaba levantada sobre zona española, correspondiente al Tratado de Tordesillas. Por lo tanto, en la práctica lo que va a hacer España es ceder territorios españoles para obtener, a cambio, otros territorios españoles, ¿no? Ahí está la cuestión de ese descalabro, pero no solamente por eso lo dice Cayetano Bruno, este título le da, sino que las consecuencias que trajeron fueron totalmente resistidas, pero por la población en su conjunto. Hay muchos que plantean esta cuestión de que hay una buena intención realmente del Tratado de Madrid. No dudamos de eso, ¿no? Es más, se va a crear una comisión demarcadora para establecer los nuevos límites, adecuarlos a la realidad del siglo XVIII, ¿no? Pero esta comisión de demarcación, el único que intentaba de un modo respetarlo fue el llamado Marqués de Valdelirio, que va a ser el representante de España acá en el Río de la Plata, y que va a ser un enemigo acérrimo de nuestro buen Pedro de Ceballos, por la actitud de Pedro de Ceballos, que era justamente ver en la cuestión de la Colonia de Sacramento un problema bélico y entenderlo de un marco geopolítico y a nivel internacional. Y Valdelirio lo veía como simplemente un punto que había que mantener porque el rey lo ha mandado y porque se quería evitar a toda costa cualquier enfrentamiento armado. Bien.
Por parte de Portugal, Portugal va a designar al peruano va a designar a Gómez de Freire Andrade, gobernador de Río de Janeiro, ¿sí?, para también resolver esta cuestión de litigio. Lo que menos va a hacer Gómez Freire es resolver esto, sino dilatar la situación. Me hace acordar mucho a los planteos, ¿no?, de Inglaterra, previos al conflicto de Malvinas, donde siempre se va dilatando la cuestión de la negociación, en vez de sentarse a la mesa y resolver el dilema. La mayor tragedia que va a desencadenar este tratado de permuta van a ser las llamadas guerras guaraníes, o guerra guaraní, o guerras guaraníticas, en la cual va a haber una resistencia abierta y armada contra ambas coronas, contra Portugal y contra España, de parte de los pueblos, de estos 7 pueblos de las misiones, que estaban en la margen occidental del río Uruguay y se tenían que trasladar a la margen oriental, o sea, al este del río Uruguay. No querían ser trasladados y eso desencadena una guerra muy trágica porque va justamente en contra de todos estos planteos que venimos sosteniendo de la hispanidad y todos estos planteos del sentido misional de la conquista de América que habla otro gran historiador, don Vicente Sierra. Y acá aparece Ceballos, en el medio de este lío, de este contexto tenso, complejo y sangriento también. Ceballos va a ser designado en 1757 como gobernador de Buenos Aires, pisa suelo bonaerense para esa fecha. En ese momento tenía 42 años y fue recibido con grandes pompas por toda la ciudad. Pero él va a venir con la misión de doblegar o terminar de doblegar la rebelión guaranítica, cosa que ya había sucedido, como digo, fue reprimido de modo muy sangriento. Entonces a él le tocaba capaz la parte más difícil, era de convencer a los indígenas que habían sobrevivido alrededor de, se habla de 15.000 indígenas, 15.000 almas, que tenían que ser cruzadas de una banda a la otra del río, Uruguay, se tenía que ganar la confianza, mostrar que no era como los demás. Y para eso va a tener también que mediar en un conflicto que ya estaba instalado en el Río de la Plata, porque ya estaba instalado en la España borbónica, en la península, que es el dilema con los jesuitas, ¿no? Y estos proyectos que ya se estaban elaborando en ese momento de expulsión de la Compañía de Jesús. Bien, entonces Ceballos va a encarar con una gran entereza el traslado de los indígenas. ¿Sí? Se propone ganarse la confianza de los naturales, dispensando, imponiendo a sus tropas el buen trato. Acá se vuelve a la tradición de gobierno hispánica, ¿no?, del siglo XVI, del siglo de oro. Este concepto que va a tener Ceballos de buen gobierno, de la administración de justicia, de la protección de los naturales, ¿no? Esos 3 puntos claves que integraban este sentido misional a la conquista de América. Bien, y la gran preocupación de Ceballos era que los indígenas no cayeran en manos de los portugueses porque iban a ser esclavizados directamente. Cosa que no sucedió porque estaba ahí don Pedro, firme como una roca, haciendo honor a su nombre. En segunda instancia, Ceballos va a realizar una investigación minuciosa por presiones y mandatos también de parte de España, con respecto a la situación de los jesuitas en esta zona y qué rol habían ocupado en las guerras guaraníticas, ¿no? Había 2 bandos, ya se puede ver con evidencia, el bando jesuítico y un bando antijesuítico. Ceballos va en una actitud de neutralidad y realiza esta investigación. Es más, tiene trato personal con los sacerdotes jesuitas, con los mismos indígenas que habían integrado las misiones, y se da cuenta que la mayoría y todas las acusaciones que se habían hecho en contra de la Compañía de Jesús eran puras falacias. Entonces, como dice el doctor Enrique Barba, que hizo una obra extraordinaria, creo que es la biografía de don Pedro de Ceballos, que se titula así, don Pedro de Ceballos. Dice Enrique Barba, los jesuitas constituirán un problema o no para España,
pero nunca podrían ser considerados como enemigos por Ceballos. El enemigo era Portugal y, comprendiéndolo así, el gobernador, desde el primer momento, se encaminó a destruir en el Plata el poderío lusitano. Ambas misiones, que mencionamos anteriormente, fueron cumplidas con éxito. En 1757, Ceballos, que era un ser humano, contrae una gran enfermedad que lo acompaña durante toda su vida, que va a ser el paludismo. Va a ser la cruz con la cual Ceballos cristianamente va a cargar hasta el último día y aliento de su vida. Como gobernador llevó adelante una intensa reforma edilicia de mejora de las calles, consiguió un correo terrestre para la ciudad, inicia las gestiones para instalar la Real Audiencia y el Tribunal de Cuentas en Buenos Aires, cuidó las fronteras, planificando dar batida a los pampas que asolaban la campaña bonaerense, y se propone la fundación de un colegio convictorio para jóvenes y un seminario conciliar para mejor servicio de la iglesia. Vuelvo para atrás. Ahí está. Bueno, esto sería lo que acompañaría esta exposición. Bien, y ahora volvemos al tema de este marco internacional que fue la Guerra de los 7 años. La Guerra de los 7 años, ¿sí? Básicamente va a ser llevada a cabo por la supremacía colonial de las potencias reinantes en ese momento, especialmente de Francia e Inglaterra. España va a participar por pactos de familia aliado de Francia, ¿sí? Va a comenzar con la invasión de Austria por Federico II de Prusia, aliado de los ingleses, circunstancias difíciles para Inglaterra, sin gobierno estable y fuerte. Fue un ministro impuesto por el pueblo a su rey, el primer William Pitt, futuro Lord Chatham, quien logró superar la crisis y darle años gloriosos a su país. La lucha fue muy pareja y al cabo de 6 años los principales beligerantes estaban agotados. Portugal, por supuesto, había colaborado como aliado de Inglaterra. Es en este marco que don Pedro de Ceballos va a escribir el 15 de septiembre de 1759 una misiva, una carta a el ministro español Julián de Raga, en el cual va a exponer literalmente un plan de guerra total contra el Brasil. Analizando la cuestión de una perspectiva estratégica, geopolítica y global del conflicto con Portugal en el Río de la Plata, colocando al Atlántico Sur en una región determinante para la estrategia americana en la monarquía católica. El gobernador comprendía el problema de la colonia como un problema portugués de política internacional. Brindó instrucciones para no destruir los pueblos indígenas abandonados, conociendo la mala fe de los portugueses, que no tenían la menor intención de cumplir el Tratado de Límites, reteniendo, reforzando y aprovisionando la colonia de Sacramento, cosa que venían haciendo los portugueses. Y al mismo tiempo, vio un futuro enfrentamiento con Portugal e Inglaterra, pidiendo refuerzos técnicos de artillería para fortalecer las posiciones españolas de Maldonado o Montevideo. Este plan ofensivo para poner fin al contrabando y a las pretensiones de conquista anglo-portuguesas en el Plata debía continuar de la siguiente manera. España debía atacar desde el Río de la Plata hasta Santa Catalina y simultáneamente una potencia aliada, tal vez Francia, se deduce, se dirija a tomar Río de Janeiro. Para Ceballos, la incorporación de los territorios portugueses significaría para el comercio y el gobierno de Indias, tradicionalmente centrado en el Caribe y el Pacífico, un giro radical hacia el Atlántico Sur debido a la incorporación de las nuevas provincias brasileñas y su fuerte vínculo con las regiones Río de la Plata y el Paraguay. Mientras tanto, va a seguir persiguiendo el contrabando y va a tomar medidas de protección naval en el Río de la Plata, pasando con su ejército a la banda oriental para vigilar más de cerca la colonia de Sacramento. Bien, en febrero de 1761 tenemos un nuevo rey, que es Carlos III, que va a firmar con Portugal el Tratado de Pardo, que revoca el de Madrid de 1750. Acá podemos decir que se pone fin a este descalabro, o se intenta poner fin a este descalabro, donde la colonia de Sacramento queda en poder de Portugal y España reconoce las misiones orientales. Ceballos ordena el regreso de los indígenas a sus antiguos pueblos. Y al mismo tiempo se va a firmar este mismo año el tercer pacto de familia entre Francia y la España borbónica, y automáticamente Inglaterra le declara la guerra, ¿sí?, a España, y España hace lo mismo con Portugal en 1762. Bien, sin perder el tiempo, ni lento ni perezoso, Ceballos se entera de esto y va a avanzar, a atacar y capturar la colonia de Sacramento el 2 de noviembre de 1762, y el rey lo va a nombrar
caballero de la Real Orden de San Genaro y además gentilhombre de cámara. Aparte de las previsiones terrestres, Ceballos preparó una reducida, pero no despreciable flotilla al mando del teniente de navío Carlos Sarriá, de triste y lamentable conducta, pues cobardemente se había refugiado y aferrado en la ensenada de Barragán sin combatir, abandonando su puesto con posterioridad. O sea, cobarde hubo siempre a lo largo de la historia, y esta no es la excepción. Bien, en este marco va a tener lugar esto que habíamos llamado la primera invasión inglesa al Río de la Plata. El mentor de esta aventura había sido el embajador portugués en Londres y fue decisiva la influencia ejercida por el informe de un marino inglés, Joseph Reed, que había estado en Buenos Aires entre 1754 y 1759, convenciendo al capitán McNamara de que Buenos Aires era presa fácil y apetecible por su gran riqueza. Se hizo cargo de la empresa la Compañía de las Indias Orientales, dando a la aventura la máscara de una empresa de guerra realizada por particulares, cuando en realidad estaba controlada por el gobierno y se dirigía contra el poder español en América. Se va a promocionar esta primera invasión en Londres, se van a colocar carteles, se van a buscar voluntarios, se va a prometer el oro y el moro, y McNamara se va a poner al frente de la expedición. Va a conseguir de parte del almirantazgo británico la venta de un navío, el Kingston, que fue rebautizado como Lord Clive, con 50 cañones, y la fragata Embuscade de 28. Por su parte, McNamara aumentó la artillería de esos buques hasta 64 y 50 fuegos. La tripulación de ese momento contaba con 700 hombres. La preparación dura un año, los buques fueron cargados, como la vuelta obligado, con mercaderías británicas para ser introducido y comerciado en esta tierra, viendo seguro el éxito de la empresa. Bien, en ese momento cuando llegan los ingleses, primero van a Río de Janeiro, reciben todo el apoyo por parte del gobierno de Brasil, y los ingleses consideraban que esta manzana de discordia, la colonia de Sacramento, estaba en manos portuguesas, por lo tanto estaba bastante tranquilo, no sabía que estaba don Pedro ahí. Y van a tener justamente varios baldazos de agua fría, ¿sí?, al tener problemas primero serios en Montevideo, cuando se enteran que Ceballos estaba ahí, estaba en Colonia de Sacramento. Luego lo van a tener cuando intentan invadir Buenos Aires directamente, y lo salva a Buenos Aires el Río de la Plata con sus bajíos, que sí, y este muro, podemos decir, defensivo natural. Y las subestadas también que hizo su estrago, lo mismo que va a ocurrir en 1806, de estas cosas que son providenciales, parece, contra el mismo enemigo británico. Bien, hasta que finalmente se van a dirigir hacia la colonia de Sacramento, desoyendo los avisos de los portugueses que le decían: con Ceballos no te metas, y fueron igual, y se metieron con Ceballos y lo buscaron y lo encontraron, ¿no? Una pequeña frase: un vigía de Ceballos bromea un presagio al ver los 3 buques principales británicos estacionados frente a las costas, donde dice: estos buques están buenos para la bala roja, ¿sí? O sea, y así termina incendiado uno de estos buques por bala roja, que va a ser el Lord Clive, que va a ser el principal y va a ser el buque que comandaba McNamara, y el cual va a morir McNamara en este navío incendiado. Bien, Ceballos no se va a quedar ahí. Luego de rechazar a los ingleses, va a tomar la decisión de seguir hacia el norte. Entonces, llega a Maldonado, continuando, toma la fortaleza de Santa Teresa, luego toma el fuerte de San Miguel y por último el Río Grande del Sur, abandonado por sus defensores. En el clímax de su gesta reconquistadora lo sorprende la noticia del Tratado de París, firmado el 10 de febrero de 1762, que ponía fin a la Guerra de los 7 años, y lamentablemente la colonia volvió a manos de los portugueses. Bien, acá me están apurando con el tiempo. Este es un planito, un croquis, de lo que fue la primera invasión inglesa al Río de la Plata, o anglo-portuguesa también, que muestran los ataques, ¿no?, de distintos frentes a la colonia, y lo que dice Santa Rita, San Pedro y San Miguel fueron las baterías que Ceballos había utilizado para ejercer la resistencia. Bien, ¿estamos bien? Bueno,
¿Estamos mal? Ah, bueno, listo, entonces sigo. Y aparece esta cuestión, ¿no? Un poquito lo adelanto. El virreinato de Río de la Plata y la política internacional. Ceballos va a ser nombrado primer virrey de Río de la Plata. Él ya se cansó de enviar cartas explicando la situación a los distintos ministros y al rey mismo, ¿no? De España, explicando la situación de este peligro. Ahí me saluda mi hija, no me da aliento. Este peligro que constituía Portugal, ¿no? Desde la colonia de Sacramento. Y estando ya de licencia cuando termina su gobierno, desde España no se quedó quieto, sino que de España planifica una invasión a Portugal. Ese era su planteo, había que ir a Lisboa. Y le dice, me parece demasiado ambicioso en ese momento. Entonces, el planteo de él va a ser después terminar aceptando esta guerra total y esta expedición que se va a repetir, pero directamente contra los portugueses. Los ingleses no los ayudan en ese momento porque tenían bastantes problemas que resolver con las 13 colonias norteamericanas que estaban luchando por su independencia. Es así que para detener este avance portugués y este avance británico va a ser creado por Real Cédula del 1 de agosto de 1776 del Virreinato de Río de la Plata. Ceballos va a realizar un papel excelente en las campañas militares que van a tener lugar entre 1776 a 1777, bien, donde va a llegar, va a recuperar los puestos que habían tomado los portugueses en Río Grande, San Pedro, ¿sí? Y va a lograr también un gran avance que va a ser detenido otra vez por una cuestión diplomática, que fue el Tratado de San Ildefonso, a partir del cual España se va a quedar con la colonia, la banda oriental, las misiones ubicadas en la orilla occidental del Uruguay, pero va a perder definitivamente Santa Catalina y todo el Río Grande. La obra de Ceballos como virrey, dijimos, fue una obra muy interesante. Fomenta la agricultura y la ganadería, reglamenta los salarios y el trabajo, regula la matanza de animales, el cobro de impuestos de los indígenas, contuvo los malones de indígenas que asolaban el norte chaqueño, impulsó la creación de calzadas para las casas de los vecinos, proclamó el auto de libre internación de producto de los reinos del Perú y de Chile del 6 de noviembre de 1777, que abría el puerto de Buenos Aires al comercio exterior e interior, echando las bases para la emancipación económica y política del Plata con respecto al Perú. A todo ello se unió la religiosidad del virrey, que no es un dato menor, y su reconocida caridad. Colmábanse de regocijo y gloria los templos, con la presencia de su persona en sus más augustas solemnidades, dicen las crónicas de la época. Daba el más brillante ejemplo de piedad y devoción a la Madre de Dios, con su diaria asistencia a la corona del Rosario, y era consecuente consigo mismo en lo de amar al enemigo y hacer bien a quien le hizo. Y hacer bien a quien le hizo o deseó mal alguno. Que es el más arduo de los preceptos de nuestra religión, sin duda. Nadie pudo dudar de que don Pedro de Ceballos, en esta parte, fue un heroico ejemplo de cristiana magnanimidad. El Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires lo ha llamado imagen viva que tan perfectamente había copiado en sus acciones las piedades de nuestro soberano padre, el rey. Bien, y así es que llegamos al momento de su muerte, porque Ceballos, ya muy enfermo, va a entregar el mando en 1778 a quien era en ese momento el gobernador de Buenos Aires, que había nacido en México, en Mérida, Yucatán, un criollo muy singular, que fue el virrey Bertis, ¿no? Juan José Bertis. Y se dirige a España. Ceballos va a tener que hacer una parada obligada en Córdoba por sus problemas de salud, y intentaba él seguir viaje, pero no puede. Entonces va a agregar, viéndose cercano a la muerte, va a agregar un codicilio a su testamento, redactado en Madrid el 5 de agosto de 1776, 3 meses antes de partir con la expedición al Río de la Plata. Y va a decir lo siguiente, o sea, va a hacer toda una profesión de fe, ¿sí? Va a invocar la protección de la Virgen Santísima, de su ángel de la guarda, de los santos de su devoción, entre los que no ha desaparecido San Ignacio de Loyola. Incluye 4.000 misas por su alma,
y aún deja lo necesario para edificar iglesia y dotarla con casa de recogimiento para 12 clérigos en Jesús del Monte, de la arquidiócesis de Toledo, donde dispone ser sepultado. Y agrega: levanto este templo para desahogo de la ardiente devoción que tengo al Santísimo Sacramento de la Eucaristía, y fomentar y promover su más digno y divino culto. Ceballos rinde su alma a Dios 2 días después, a las 5 de la tarde del 26 de diciembre de 1778, como un apóstol, dice un anónimo, según las muestras que dio en el tiempo de su enfermedad y tránsito a la eternidad, pues él mismo se ayudaba con salmos y oraciones que a todos los circunstantes admiraban y consternaban las lágrimas que vertía así moribundo, pasmando a muchos doctos, ¿sí?, de elocuencia en sus producciones. Para finalizar ya, el final, un pequeño homenaje en versos a quien fue este gran arquetipo de la hispanidad, a don Pedro de Ceballos. Tu prosapia te define, fruto maduro de árbol verde. Llevaste en tus venas la sangre plena y convergente de Recaredo, el católico rey primogénito de España, y del bravo Hernán Cortés, conquistador, hacedor de hazañas. Tu apellido proclama de una misión trascendente. Amigos, sigamos esta cruz, y si tenemos fe, con este signo vences. Don Pedro de Ceballos, gaditano resplandeciente, destello de la hispanidad sembrada en estas costas rioplatenses. Con dotes de estadista fuiste conductor prudente, combatiste el contrabando, la mentira insolente, reuniste la cruz con la espada, el cetro con las leyes, restauraste el sentido misional de la vieja España perenne. Dudaste de los tratados que fraguaron los escribas, de escritorios sombríos, de mazmorras malolientes. Desconfiaste de los comisionados burócratas ilustrados, oponiendo tu buen tino de aristócrata cristiano. El descalabro de permuta tu alma carcomía, tu conciencia te decía que el enemigo no era jesuita, y tu corazón se desangraba ante mezquindades intestinas, mientras al portugués y al inglés divisabas en avanzada clandestina. Por ello el río Uruguay te contempló en calma, guiando el paso de los indios exiliados, con la mansedumbre recia de una brisa cálida, buscando hasta la última oveja perdida del rebaño. Les brindaste el trato digno que muchos le negaron, los protegiste bajo un techo y alrededor del sagrario, los congregaste bajo el amparo del santo entre los santos, para que no se extraviase ninguno de los que Dios te había confiado. Cumpliendo con tu deber y albergando la esperanza de que la verdad en Hispanoamérica tarde o temprano vencería, mas no confiando en los reveses de las masónicas cancillerías, divisaste el peligro de una retaguardia a la deriva. Del enemigo solapado que pronunciaba otra tragedia, el portugués consolidado en el norte de la frontera, mas obediente a tu soberano y custodio de la soberanía, pusiste manos a la obra y ofrendaste tu hidalguía. Venciste la maledicencia que se tejieron en tu contra, y tu lealtad a la corona se demostró inmaculada, pues tuviste en jaque al invasor que impunemente se adueñaba de la colonia del Sacramento y de las misiones evangelizadas. Una vez, 2 veces, las que hicieran falta, puesto por puesto, tus huestes avanzaban. Temblaron los que desafiaron tu voluntad probada, cayendo bajo tus plantas la soberbia canallada. Tu visión de estratega con justicia vislumbró la necesidad imperativa de un nuevo virreinato, protegido en sus fronteras y orientado hacia el Atlántico, fue la misión que el rey Carlos te confió. Dicen que nadie se atrevió a tanto, cruzar el océano con más de 100 navíos al mando, reconquistar para Castilla el territorio usurpado, con el corazón fijo en Cristo y un Ave María en tus labios. Cuentan los testigos que así como en gloriosos años, el oleaje del Atlántico acalló su canto, que las aves del cielo tu arrojo guiaron, con trinos vibrantes que tu corazón animaron. ¿Quién sino Ceballos? Determinación no te faltaba, el tiempo de tibiezas para siempre terminaba. Es hora de valientes, es tiempo de esperanza. Si no, pregúntenle a tus enemigos tu temple y tu valía, tu fiereza y gallardía, tu guapesa y osadía. El Plata fue testigo de fierro al lusitano y del corte a la cabeza del dragón británico. ¡Qué coraje! ¡Qué señorío! Don Pedro, ¿qué cojones has tenido? Más allá del tiempo y del espacio transcurridos, como te cantó una vez aquel guaso, hoy te canta este argentino. Pues no temiste entrar en la historia con tu misión ascendente, entrelazando nuestro destino con tu alma combatiente. Somos hijos de tu raza, que nació para la nobleza. Somos barca en el tormentoso mundo, remando a contracorriente. Ya lo sabemos, estamos rodeados,
por todos los frentes abandonados, mas una voz nos impide que bajemos los brazos, es tu sombra egregia en marcial canto. Bajo tu amparo resistiremos por el trono y el altar, por el espíritu cruzado ante la vida, por la patria terrena, por la patria celestial, por el amor que se esconde en este suelo doliente. Capitán de mar y tierra, primer virrey del Río de la Plata, contágianos tu nobleza, inspíranos tu confianza, para ser fieles nuevamente a nuestra herencia hispánica en este siglo perverso, apóstata y sin esperanza. Y cual Cid campeador combate, vive más allá de la muerte, vuelve, guerrea, avanza, vence. ¡Viva la hispanidad! Muchas gracias.